En estos laboratorios de Salamanca han dado con una proteína esencial para la fertilidad. Se desconocía su existencia, pero gracias a una investigación puntera, ahora se sabe que esta proteína es indispensable para la formación de óvulos y espermatozoides y que su deficiencia da lugar a la infertilidad y al síndrome de Down. Buenas noches. Les trajeron engañados desde su país, Bulgaria, con la promesa de un trabajo en España. Nada de eso era cierto. Vivían como esclavos en 2 pisos de la provincia de Valladolid y de Segovia. 33 personas hacinadas ha encontrado la Guardia Civil en estas viviendas de Baabón y Cuéllar. Se les obligaba a trabajar en el campo sin contrato y con un sueldo pírrico en B. Se ha detenido a 4 ciudadanos búlgaros como presuntos explotadores. El Servicio de Relaciones Laborales, el SERLA, amplía sus competencias. Desde ahora también atenderá los conflictos individuales entre trabajador y empresa que no tengan reclamación económica. La Administración regional cree que ayudará a desatascar los juzgados. Que los mediadores tomen conciencia de que su papel no es el de defensa de una de las partes, sino representación de las dos y de consumo para la búsqueda de un acuerdo entre ellas. El calor ha aletargado a los virus y por eso se ha retrasado casi 20 días la campaña de vacunación de la gripe. Pero el lunes empezará a vacunarse, aunque se recomienda pedir cita de forma escalonada. Se anima sobre todo a hacerlo a los grupos de riesgo, esto es, los mayores de 65 años, enfermos crónicos, embarazadas y personal sanitario. Hoy se han sentido libres sobre el escenario. La danza les ha dado alas. De eso se trata, de que expresen sus emociones sin complejos, con autonomía. Es la primera vez para ellos y para el Ballet Nacional. No ha sido una clase, sino una experiencia sensorial para todos. Noviembre tampoco nos ha traído grandes cambios y mañana jueves volverá a ser una jornada tranquila. Muchos claros, especialmente por la mañana, y algunas nubes medias y altas por la tarde. El ambiente se mantiene suave en las horas centrales del día, con máximas de hasta 21 grados. Vivían hacinados en condiciones insalubres y de esclavitud laboral. La Guardia Civil ha liberado a 33 personas en 2 pisos de las provincias de Valladolid y de Segovia. Todos ellos son ciudadanos búlgaros. También se ha detenido a otros 4 compatriotas como presuntos integrantes de esta red de explotación. En este pueblo de 140 vecinos, la Guardia Civil ha detenido al cabecilla de esta trama de explotación laboral. Traían a compatriotas búlgaros con la promesa de un trabajo en España. Luego aquí les engañaban y les extorsionaban. Así como los encontró la Guardia Civil, vivían las víctimas de esta red de explotación laboral. Habían venido a España desde Bulgaria con la promesa falsa de un empleo bien remunerado. Insalubridad tenía que haber como consecuencia de estar en una casa pequeña el montón de personas que estaban viviendo. Apenas recibían 50 euros por 2 meses de trabajo, sin contrato ni seguridad social. Los compatriotas que les habían traído se quedaban prácticamente con todo el sueldo como pago por el viaje y la casa. En esta vivienda de Baabón, la Guardia Civil encontró al cabecilla de la trama. La vivienda había sido alquilada para una familia. La persona que le alquiló la casa subió al ayuntamiento y nos dijo que se lo había alquilado a unos búlgaros, a unos emigrantes búlgaros, que eran muy buenas personas. En estas furgonetas eran trasladados para trabajar en el campo a diferentes zonas del país. Los que aquí vivían apenas se relacionaban con los vecinos de Baabón. Cuando se iban a trabajar bajaban escaleras, subían escaleras, que es piso, ya lo ven arriba, pero vamos, que no, pues nosotros no podemos decir que han sido malos. A una mujer así embarazada le he visto que paseaba así algún rato. Ahora se han ido de Baabón. Ya no reside ninguna de las 13 víctimas liberadas por la Guardia Civil. Las otras 20 estaban en Cuéllar.
El Servicio de Relaciones Laborales, el conocido como SERLA, también atenderá a partir de ahora los casos de conflictos individuales entre trabajador y empresario. La Administración autonómica asumirá el coste de este servicio, pero confía en conseguir apoyo económico del Ministerio de Justicia, puesto que el nuevo SERLA ayudará a descongestionar los juzgados. Ponemos en marcha un nuevo modelo que va a conllevar importantes ventajas y ahorros en tiempo y dinero para toda la sociedad y que, sobre todo, va a mejorar las relaciones entre trabajadores y empresarios, que los mediadores tomen conciencia de que su papel no es el de defensa de una de las partes, sino representación de las dos y de consumo para la búsqueda de un acuerdo. El diálogo y la mediación son piezas fundamentales para un buen desarrollo del mercado laboral y eso se ha ofrecido en los últimos 20 años a través del SERLA, que ahora se renueva y fortalece. Apostamos por las políticas fruto del consenso, pues solo así se promueve un clima de confianza que permite garantizar la paz social en beneficio de la sociedad. Estamos haciendo un excelente servicio a nuestra comunidad autónoma. Seremos más competitivos, seremos más ágiles y tendremos un mejor clima laboral. Supone un ahorro de costes, pero también da tranquilidad tanto a trabajadores como a empresarios. Creemos que es un instrumento altamente eficaz, no solo por la evitación de procesos judiciales, sino también por el grado de satisfacción que suelen alcanzar las partes en el conflicto. Los agentes sociales defienden que las nuevas funciones de mediación no van en detrimento de los funcionarios, sino que responden a un mandato constitucional. Es hacer cosas que hasta ahora las hemos tenido, hablando en términos coloquiales, subcontratadas. Y vamos a asumir la responsabilidad que nos corresponde. Este servicio contará además con expertos en adicciones para mediar en este tipo de conflictos e intentará extenderse a los funcionarios. La Ley Autonómica de Protección a las Familias enfila su último trámite parlamentario. Hoy se ha debatido en comisión y llegará a pleno con 32 enmiendas vivas para su debate. PSOE y Podemos reclaman requisitos diferentes para los extranjeros o que no compute el patrimonio si no genera rentas a la hora de cobrar la renta garantizada de ciudadanía. Las medidas que en su día se aprobaron como urgentes para dar protección a las familias afectadas por la crisis pasan a ser ordinarias y además no tendrán límite temporal. Se convalidó por todos un decreto ley de medidas extraordinarias para coyunturas de crisis y lo hemos convertido todo, y debíamos estar muy orgullosos porque lo hemos aceptado, en medidas ordinarias. Los grupos han consensuado además otras mejoras como ampliar de 30 a 45 días el plazo para no perder la prestación si se está fuera o que se exceptúen del cómputo los bienes rústicos en los municipios de menos de 5.000 habitantes. PSOE y Podemos quieren menos requisitos para los inmigrantes extranjeros. Un ciudadano de Mali, un ciudadano de Congo, un ciudadano de Etiopía posiblemente no tenga posibilidad de aportar parte de esa documentación que le estamos requiriendo. No se puede a veces, por ser demasiado flexibles, que esto sea un coladero donde todo el mundo diga, bueno, pues simplemente con una buena voluntad que hay que presuponer, que a veces es mucho presuponer. Los socialistas piden también que no compute el patrimonio que no genere rentas ni los vehículos de más cuantía de los autónomos. Podemos, por su parte, reclama que sea compatible la renta de ciudadanía con la pensión no contributiva. No hay ningún mecanismo jurídico por el que eso deba ser incompatible. Formalmente eso no puede ser. El PSOE quiere también una actualización de la renta ligada ahora al IPREM, que lleva años congelado, enmiendas que ya se debatirán en pleno. También en las Cortes, el director general de Transportes ha defendido esta tarde el contrato que firmó la Junta con Air Nostrum para potenciar los aeropuertos de la comunidad y que acabó en marzo del año pasado. Ignacio Santos ha recordado que es un contrato de otros tiempos y que ahora su prioridad es el transporte a la demanda, el transporte interurbano y el de las ciudades. El contrato firmado en 2009 con Air Nostrum duró 6 años con un coste de casi 63 millones de euros y perseguía potenciar los 4 aeropuertos y el turismo en la comunidad. Una valoración positiva del contrato. Que pretendía ayudar a madurar al sector para que después volase solo. El director general de Transportes además ha explicado cuál es la situación actual. Se ha hecho una diagnosis de rutas que estacionalmente podemos considerar maduras, fundamentalmente rutas estacionales. En este momento la prioridad es el transporte rural.
y creo que es un contrato quizá hecho en otra época. La oposición ha criticado con dureza que tras finalizar el contrato en marzo de 2015, la aerolínea ha olvidado su apuesta por la comunidad, lo tachan de opaco y apuntan a la creación de un grupo de expertos no políticos. Que de cada euro que la administración pública invierta en subvencionar una aerolínea, como mínimo revierta en 1 euro en el desarrollo económico. Nuestros aeropuertos han sido rehenes de una aerolínea. Y además de ese modelo ineficaz, es que encima se está saltando la ley constantemente. Y ha habido un requerimiento de la Comisión Europea y se ha considerado que estas ayudas son correctas. ¿Por qué no se subvencionaban los vuelos, sino que se contrataba la publicidad, como la que la compañía incluyó en el fuselaje y el interior de 14 aviones y en sus revistas? Durante ese periodo, más de 1 millón de pasajeros volaron con Air Nostrum en Castilla y León. Mañana a estas horas puede que ya hayamos salido de dudas. Mariano Rajoy se reserva para entonces el dar a conocer la composición de su gobierno, el que deberá acompañarle en esta legislatura en la que la negociación y el diálogo serán obligados. Madrid, Eduardo Martínez, ¿sabemos cuándo Rajoy pondrá nombres y apellidos a sus ministros? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues poco más se sabe a esta hora, aparte de que será mañana jueves por la tarde y de que antes de hacer pública esa lista de ministros, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, habrá informado al rey Felipe VI. La última vez que vimos a Mariano Rajoy como presidente del gobierno comunicar el reparto de carteras fue el 21 de diciembre de 2011. Lo hizo en una comparecencia en el Salón de Tapices del Palacio de la Moncloa. Ya con nombres y apellidos, el viernes los ministros jurarán o prometerán su cargo y justo después se estrenarán en la reunión del primer Consejo de Ministros de esta nueva legislatura, que también nos dará una imagen esperada, la del gobierno al completo con los posibles cambios y también con las nuevas caras. Como no hay apenas información, como estamos viendo, estas horas previas, como por otro lado sucede siempre, se han dado a la especulación, a las cábalas y a las quinielas. Y entre los que se han visto asaltados por los periodistas, Juan Vicente Herrera. Su nombre suele figurar en estas listas y así ha respondido hoy ante la curiosidad de los medios. Hubiera sido día de fiesta. Hemos visitado los cementerios y había mucha actividad también en los cementerios. Me voy a seguir trabajando, muchas gracias. Gracias. Pero vamos, si me preguntan, no tengo teléfono. Más que de estos nombramientos, el Partido Socialista está centrado en su proceso de reconstrucción después de lo sucedido en el último mes. Susana Díaz carga contra Pedro Sánchez por su intención de presentarse a las primarias y pide que no se hagan proyectos personalistas. Mientras, algunas federaciones como la Balear intentan calmar las aguas. No es el momento de proyectos personalistas, sino es el momento del PSOE. El PSOE tiene mucha fuerza, el PSOE es mucho PSOE, que el PSOE necesita reconstruir un proyecto reconocible. Todavía tenemos puñales en las manos y hasta que no los cambiemos por aguja e hilo no podemos empezar a coser, con lo cual yo creo que cuanto antes será beneficioso para el partido. Y en Castilla y León, Luis Tudanca hace suyo el discurso de acercamiento a Podemos por el que ahora apuesta Pedro Sánchez. En el caso del PSOE regional, la relación con la formación de Pablo Iglesias no ha sido ni mucho menos idílica. El archivo es testigo de estos desencuentros. La entrevista de Pedro Sánchez lo cambia todo. Ahora los militantes de Podemos son mis hermanos, son mis amigos, es la gente de mi generación en muchos de los casos, que son gente de izquierdas. Está bien y lo agradecemos. Es verdad que considero también que llega tarde. Luis Tudanca ha sido el portavoz de un Partido Socialista de Castilla y León que lleva meses atacando a Podemos. Las hemerotecas no mienten. Los problemas aquí empezaron hace casi un año, cuando tenían que conformar la mesa de las Cortes. Desde que han llegado solo se preocupan de los puestos y de los cargos. Y las rabietas y los cabreos que puedan haber es algo que no nos preocupa. En privado las disculpas, en privado las rectificaciones y en público, de nuevo, las críticas. No hay nada peor para un político que no tener palabra y no tener credibilidad. La magia de la Navidad les cruzó en un amigo invisible en el que intentaron limar asperezas. Le vamos a regalar esta pelota antiestrés con una sonrisa para que se destienda la cosa. Pero el año nuevo trajo el pacto Sánchez-Rivera y con él... Sí, su política va a ser pactar con la nueva derecha. La tensión se extiende por las bancadas. No haber sido vagos y haber presentado 2 enmiendas de adición.
Les agradecemos que hayan reordenado alfabéticamente el nombre de los municipios, porque el resto es idéntico. Tudanca echa de menos más agresividad contra el Partido Popular. Lo único que veo en las Cortes de Castilla y León es a Podemos pactando con el Partido Popular. Pero todo esto es ya del pasado. Noviembre trae a las Cortes propósitos de enmienda, aunque Podemos aún duda. Esa corriente, dice, es minoritaria. Pues el secretario autonómico de Podemos ha plantado hoy cara a la reforma local, la conocida como Ley Montoro. Pablo Fernández recuerda que suscitó en su momento el rechazo de casi todos los grupos parlamentarios, que en este tiempo ha restado autonomía, dice, a los ayuntamientos y que por eso hay que derogarla para elaborar una nueva norma desde el consenso. Su grupo parlamentario instará a la Junta a que así se lo pida al nuevo Gobierno de España. Es vital volver al consenso anterior al año 2013 e implementar medidas urgentes que permitan a los ayuntamientos, hasta que haya una nueva ley de bases de régimen local, que permita a los ayuntamientos prestar los servicios esenciales para el funcionamiento de nuestras ciudades. Y Podemos cierra filas en torno a él. Su portavoz en el Senado, Ramón Espinar, podría haber especulado con la venta de un piso de protección oficial. Según la cadena SER, ganó 30.000 euros con la venta de esa vivienda ubicada en Alcobendas y que no llegó a ocupar. Espinar ha reconocido hoy que vendió la VPO poco después de comprarla porque no podía pagarla. La operación, asegura, fue totalmente legal. Señorías, guarden silencio. Como parte de mi proyecto de vida, comprarme un piso, y cuando me encontré con que no tenía dinero para comprarme ese piso, lo vendí. Y lo vendí exactamente al precio que marcaba la Comunidad de Madrid. El juez Eloy Velasco procesa al expresidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón. El juez de la Audiencia Nacional ha concluido la investigación de la pieza separada del caso Púnica referida a la institución provincial leonesa. Velasco sostiene que el político se puso en manos de Alejandro de Pedro, considerado el conseguidor de la trama, y de sus empresas para mejorar su reputación en redes sociales y así consolidarse en el cargo. También están procesados Jesús López, ex interventor de la Diputación leonesa, y el alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez. Y estas imágenes que ven pertenecen al ataque talibán sufrido por la Embajada Española en Kabul el pasado 11 de diciembre, en el que murieron 2 policías españoles. La Audiencia Nacional va a investigar al embajador de España en Kabul y a su segundo por este atentado. El juez ha admitido la querella presentada por la viuda de uno de los fallecidos y los 7 agentes que resultaron heridos. Los querellantes denuncian que tanto el embajador como el ministerio habían sido alertados de las carencias en materia de seguridad que presentaba la sede de la embajada. Desmantelados 4 puntos importantes de venta de cocaína en el sur de Ávila. Se estima que los 164 gramos intervenidos se podrían haber obtenido 1.000 dosis y alcanzado en el mercado un valor de 20.000 euros. En esta operación denominada Mojines, la Guardia Civil ha detenido a 6 personas, entre ellas un matrimonio y su hijo, que se dedicaban al menudeo. El narcotráfico es el negocio más rentable del mundo y después la trata de mujeres y de niñas. Sobre ello, precisamente, habla el documental de Mabel Lozano, Chicas Nuevas 24 horas, un alegato contra la explotación sexual que se va a proyectar en distintas ciudades de Castilla y León. La primera ha sido Valladolid. Entre un 80 y un 90% de las mujeres que ejercen la prostitución en nuestro país son víctimas de trata. Escuchamos su voz aunque no vemos su imagen. Es la diferencia con ellas. Siempre vemos sus cuerpos, nunca escuchamos sus voces. Este documental de Mabel Lozano cuenta experiencias reales de lo que se esconde detrás de la trata de mujeres. Sangrando, contándome que ha estado con 40 hombres, que se ha acostado con 40 hombres.
España, según los datos, es uno de los países de Europa donde más demanda existe. Desde el mundo adulto se está ninguneando y silenciando esta realidad. En esta jornada buscan sensibilizar a jóvenes, familias y profesores porque trata de mujeres y vulneración de derechos van unidos. Preocupa que los clientes cada vez sean más jóvenes y asocien prostitución a ocio. Que no están contribuyendo en muchos casos a que esas mujeres mantengan a sus hijos, sino están haciendo que el proxeneta mañana capte a otra mujer, la más pobre, la más humilde, la más vulnerable. 32.000 millones de dólares al año genera este negocio en el mundo. En España, 8,3 millones de euros al día. Si un producto sale defectuoso, no duden nunca en desecharlo y reemplazarlo por otro. Al fin y al cabo, estamos hablando de productos desechables. Demasiado dinero que pone difícil acabar con esta lacra. 2 personas han muerto en las carreteras de Castilla y León durante el pasado Puente de los Santos. 2 muertos y 24 heridos durante estos días. En el conjunto de España han sido 12 los fallecidos. En un siniestro parecido a este que nos llegaba desde León, fallecía este martes una mujer de 71 años en Arenas de San Pedro, al sur de Ávila. Su coche, en ese caso, cayó por un terraplén. La otra víctima mortal, también mujer de 44 años, fue tras un atropello en las últimas horas del puente en las inmediaciones de León, en la nueva rotonda de accesos a los hospitales. Y ayer, a estas horas, el exceso de velocidad pudo ser la causa de la colisión al menos de 7 coches que originaron más de 8 kilómetros de retenciones en la autovía A62, a la altura de Jeria, junto a Valladolid. Precisamente ese factor, la velocidad, se va a controlar a conciencia por primera vez en España como experiencia piloto en 2 carreteras de la provincia de Palencia. Una línea de color verde paralela al arcén advertirá de posibles controles de velocidad en la CL 615 que comunica la capital palentina con Guardo y en la CL 613 que une Palencia con Sahagún. Todo ello cuando la DGT ha identificado en Castilla y León 82 de los 300 tramos de carreteras convencionales más peligrosos de España. Y a estas horas continúan las retenciones en la autovía A62 en sentido Burgos. Son las imágenes que están viendo. Poco después de las 5 de la tarde, el conductor de un vehículo articulado de matrícula portuguesa ha perdido el control y ha quedado cruzado sobre ambos carriles, a la altura de la localidad de Dueñas. Otros 3 vehículos han colisionado en cadena y ha resultado herido leve uno de los ocupantes. Las retenciones han llegado a ser de 5 kilómetros al quedar uno de los carriles ocupado por los restos del camión, que al haber perdido el eje trasero no ha podido todavía ser evacuado. Y hay novedades en el caso Diana Quer. La policía sigue la pista de 3 sospechosos, uno de ellos con antecedentes en delitos de tráfico de drogas. Todos viven en municipios cercanos a Pobra do Caramiñal, la localidad donde desapareció la joven. La otra línea de investigación se centra en recuperar la información de mensajes y llamadas del móvil de Diana, que fue encontrado por un mariscador. El que ya está en la cárcel es el presunto violador que podría haber aprovechado un permiso penitenciario para agredir a otra mujer en Barcelona. Hoy ha prestado declaración, su víctima está hospitalizada en estado grave. El detenido disfrutaba, como decimos, de un permiso de 3 días cuando presuntamente asaltó a la mujer a la salida de su casa, la violó y la apuñaló. El ejército iraquí y los kurdos han conseguido superar la primera línea de defensa del Estado Islámico en Mosul. Comienza a dar fruto la gran ofensiva contra los yihadistas que iniciaron hace 2 semanas. Ahora intentan reconquistar la ciudad. Es la parte más delicada de la operación porque hay decenas de miles de civiles que el ISIS pretende usar como escudos humanos. Ya están combatiendo en las afueras del último gran bastión del Estado Islámico en Irak. Las fuerzas especiales del ejército iraquí han conseguido atravesar la línea de defensa de los yihadistas en la ciudad. Lo han logrado después de más de 2 semanas atacando en varios frentes desde el sur y el este con el apoyo de la aviación de Estados Unidos. Su primer hito ha sido la conquista de la sede de la televisión de Mosul en un polígono del extrarradio. La sede de la televisión de Mosul es muy importante, significa la ciudad de Mosul y es una buena noticia para la población. Indica que la operación real para liberarla ha comenzado.
Ahora comienza la parte más delicada de la ofensiva. Tomar Mosul implica combatir casa por casa en una ciudad de casi 1,5 millones de habitantes, que el Estado Islámico podría utilizar como escudos humanos. De hecho, ya han intentado desplazar a 25.000 civiles hacia el centro de la ciudad con ese objetivo, pero han desistido ante la presencia de cazabombarderos de Estados Unidos. La población no solo se enfrenta al fuego cruzado, sino también al terror de los yihadistas. Han ejecutado a centenares de personas desde el inicio de la ofensiva, 232 solo el viernes pasado, y a 52 jóvenes este miércoles en un colegio. Así aumenta el flujo de refugiados que huyen de Mosul. Ya han llegado 18.000 a los campamentos instalados en la zona. El buen tiempo la ha retrasado, ha tenido a raya a los virus, pero el lunes se empieza a vacunar de la gripe. Ya hay preparadas más de 670.000 dosis en Castilla y León. Se recomienda pedir cita de forma escalonada, no empeñarnos en hacerlo en los primeros días de campaña. Y se recomienda inmunizarse sobre todo a enfermos crónicos, discapacitados, mujeres embarazadas y personal sanitario. Llega el momento de padecer el pinchazo. El lunes comienza la campaña contra la gripe. Durará 7 semanas y están disponibles 670.000 dosis. Procedan a pedir cita en sus centros de salud de una manera escalonada. No hay que vacunarse necesariamente el primer día. Llega más tarde que otros años. No ha hecho frío y por lo tanto los virus no circulan. Además, el buen tiempo nos aleja del centro de salud. Los casos de gripe comenzaron a producirse en los últimos días de diciembre y alcanzaron tasas epidémicas en las primeras de enero. De manera que ajustamos a esas previsiones. Deben inmunizarse los enfermos crónicos, niños y adultos, discapacitados y las mujeres embarazadas, y también el personal sanitario. El año pasado lo hicieron más de 500.000 personas, un 22% de la población. El número de casos que se notificaron fue de 25.408. En la mayor parte, las personas afectadas no estaban vacunadas. En esta campaña no se administrará la vacuna frente al neumococo. La Consejería estudia mejoras y se pondrá en otro momento del año. En el Centro de Investigación de Salamanca se ha dado un paso importantísimo para abordar problemas de esterilidad. Han identificado una proteína que es esencial en la formación de los óvulos y los espermatozoides. Por primera vez, este laboratorio salmantino ha conseguido identificar el papel de una proteína responsable de algunos casos de infertilidad genética en humanos. El mecanismo descrito establece cómo el mal funcionamiento de esta proteína es culpable de la imposibilidad reproductora. En la formación de óvulos y espermatozoides, el ADN compuesto por 23 pares de cromosomas se reduce para transmitir la cantidad precisa de cromosomas a la descendencia. Este paso, llamado reducción meiótica, es posible en parte gracias a esta proteína, cuya ausencia provoca la esterilidad. Probado que en su ausencia toda la espermatogénesis se bloquea y los cromosomas no son capaces de establecer estas uniones porque la estructura en cremallera, que es un andamiaje proteico que une los cromosomas homólogos paterno y materno, no se puede formar. Este laboratorio del Centro de Investigación del Cáncer continuará ahora trabajando en explicar más partes del proceso. Una investigación puntera mundial que ha sido posible gracias a la aplicación de la última tecnología en edición genómica que ha permitido desarrollar ratones deficientes en esta nueva proteína descrita y que se han mostrado totalmente estériles. En los próximos años, la industria de Castilla y León será protagonista de grandes cambios. Hoy se ha hablado de ello en un foro del diario El Economista. Los empresarios aseguran que tenemos un sector industrial fuerte que hay que aprovechar y que para ello hay que fomentar la cooperación. Contrata ya el seguro Caser Salud de España Duero. Los seguros de salud que multiplican el bienestar. Infórmate en nuestra web o en tu oficina. España Duero, cerca de ti. En Castilla y León la industria goza de buena salud y capacidades que hay que aprovechar, pero hay que adaptarse a los cambios. Invertir para crecer, para ser más competitivos. Efectivamente, vender nuestra tierra tenemos que venderlos aquí. Tenemos que traer a nuestros clientes aquí para vender nuestra tierra. Los empresarios coinciden en que es importante favorecer la implantación de nuevas empresas en nuestra comunidad y que las empresas de la región crezcan. Hay que salir fuera para poder vender la región, para poder convencer a gente que tiene dinero, los inversores. Siempre estamos con la mentalidad de ir a vender fuera. No, hay que traer empresas también aquí.
Hay que traer empresas, pero hay que traer buenas empresas. Para ello es necesario trabajar desde dentro en un nuevo modelo de cooperación. A las que más tenemos que ayudar es a las pequeñas y a las medianas empresas. Y también hay que fomentar la cooperación entre las empresas, cooperación con las instituciones, como universidades, centros tecnológicos, los clústeres. Ayudas que pasan por reactivar el sector industrial para que invertir sea más fácil en Castilla y León. Precisamente hoy la industria de la automoción ha conocido los datos de matriculaciones de octubre, el primer mes sin plan PIBE. En Castilla y León han caído un 2%, mientras que en España suben un 4%, el mejor mes de octubre desde 2009. Renault fue la marca más vendida del último mes. La bodeguera Carmen San Martín es la nueva presidenta del Consejo Regulador de la denominación de origen Rueda. Ha sido elegida por unanimidad por todos los vocales del Consejo. Es vallisoletana, tiene 38 años y propietaria de la bodega Hijos de Alberto Gutiérrez, ubicada en la localidad de Serrada. A partir de ahora tendrá 5 años de mandato por delante para posicionar aún mejor los vinos de Rueda en el mercado exterior. Ese es uno de sus principales retos. Creo que ese principal reto que tiene la de Rueda es la comercialización, porque está claro que las bodegas somos capaces de elaborar y transformar esos kilos, pero luego hay que saber venderlos de la mejor manera posible, y creo que es ahí donde tenemos que dar ese salto a los mercados de exportación, que es donde creo que está el déficit de la de Rueda en este momento. Nos va a dirigir unas palabras Alicia García, consejera. Las que ven son imágenes en directo desde el Teatro Zorrilla de Valladolid de la gala de entrega de los Premios Solidarios 11 Castilla y León 2016. Estos galardones sirven para reconocer y premiar a aquellas personas y entidades que realizan una labor solidaria y apoyan la inclusión social de todos los ciudadanos. Sé que cuando se habían apagado las luces, este contratiempo me iba a hacer improvisar un discurso y no poder leer los 40 folios que he traído. Es broma. Quería saludar al vicepresidente. Las que han visto eran imágenes en directo de la gala, pero antes los premiados han posado con las autoridades. Entre los galardonados están los compañeros de esta casa del programa Vamos a Ver, también la Consejería de Cultura y Turismo o Cruz Roja. Para la ONCE, estos premios suponen el reconocimiento al esfuerzo y el trabajo que durante todo el año han protagonizado los medios, las instituciones y las empresas de Castilla y León. Todos los premiados yo creo que confluyen con la Junta de Castilla y León en nuestras áreas de trabajo y en definitiva en todo lo que afecta a las personas con discapacidad. Hemos avanzado mucho este último año gracias a la colaboración de CERMI, de PREDIF en diferentes aspectos, como es la presentación del propio Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Un reconocimiento a la generosidad de muchas personas que trabajamos, poniendo nuestra experiencia personal en favor de otras personas para que en muchos casos pues, no hayan padecido o sufrido lo que nos ha tocado sufrir a nosotros. La rehabilitación del monasterio de San Juan de Ortega está a punto de culminar. 7 años se lleva trabajando en la recuperación de este espacio monacal que es referencia dentro del Camino de Santiago. Se ha dotado al monumento de mayor accesibilidad y capacidad para albergar nuevos usos, como una hospedería de larga estancia. El monasterio de San Juan de Ortega comenzó a levantarse a mediados del siglo XII. Durante 9 siglos ha visto pasar a miles de peregrinos camino de Santiago. Años de historia que hicieron mella en su estado. Un convenio firmado en el 2009 ha permitido rehabilitar este espacio monacal. La mayor parte, dimensionalmente hablando, del edificio estaba en ruinas, que es ese gran claustro clasicista del siglo XVI, que además pues, tenía una de sus pandas, uno de sus extremos, de sus lados, totalmente arruinado, totalmente vencido. La rehabilitación se ha desarrollado alrededor de este claustro cuadrado de 2 pisos y sus dependencias monacales. Se han restaurado las cubiertas, los paramentos, las alfarjías y los muros. Se ha mejorado la accesibilidad y su capacidad para albergar nuevos usos, como una hospedería de larga estancia. Que aquí pudieran los peregrinos tener unos días de descanso, el que quisiera, y de meditación, de reflexión sobre el trabajo, sobre el camino que están haciendo y los porqués del camino, porque no se trata
de andar por andar. El camino no es andar dando vueltas, es tener una meta. Unas obras de restauración en las que se han invertido más de 3 millones de euros, el 60% aportado por la Consejería de Cultura y Turismo y el resto por Caja de Burgos y su actual fundación. Hoy les hemos visto desplegar emociones, espontaneidad e ilusión sobre el escenario. 20 jóvenes con síndrome de Down han ensayado por primera vez con el Ballet Nacional de España. Preparan una gala benéfica con la que financiar un proyecto para 260 niños y adolescentes. Pero la iniciativa está resultando ser toda una experiencia sensorial para ellos y para los propios bailarines. Así nos despedimos. Más noticias en la web y a medianoche. Hasta mañana. Han llegado nuevos bailarines a la compañía, los veteranos les reciben y comienza el ensayo. Una manita, eso es, y bajamos. Coges el corazón y lo entregas al público. No está mal. No está mal, joder. No está mal, está muy Aquí un bien. profesional. Es la primera vez que jóvenes con síndrome de Down comparten el compás con los profesionales del Ballet Nacional. Pues nos han explicado cosas que nosotros no sabíamos. Con las manos, con las piernas. Al ritmo de la suite Sevilla, ejercicios, posturas y mucho sentimiento. Nos dedicamos a bailar y estudiamos mucha técnica y muchas cosas, pero si no sientes nada... Se acuerdan de la coreografía mejor que nosotros, la verdad. Se han expresado con total libertad, sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de miedo. Porque la danza es buena para todos. Trabajar todo el tema de la autonomía, la creatividad, lo que tiene que ver con el escuchar al otro. Ellos van a canalizar sus sentimientos y a mejorar esa expresión de sentimientos, a no sufrir bloqueos. Es el objetivo del proyecto para el que una gala el 10 de diciembre recaudará fondos y hasta vocaciones artísticas. Estoy estudiando administrativo. Cuando sea famoso le voy a dejar estudiar administrativo. Es la prueba de que estos jóvenes no tienen límites.